Hola, buen día a todos. Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Roberto Arjona. Soy pastor de la iglesia Rey de Reyes, la Quepaque, iglesia presbiteriana. Qué gusto que estén con nosotros. Quiero invitarles a que disfrutemos este tiempo. Vamos a ofrecerlo al Señor en oración. Padre, gracias te damos por permitirnos esta oportunidad de poder reflexionar y alabar tu nombre. Padre, rogamos que hables a nuestras vidas y nuestras vidas sean en ti bendecidas, Señor. Lo pedimos en Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. ¿Qué les parece si me acompañan a la siguiente alabanza? Amén. Gracias a Dios. Vamos a tener la lectura bíblica y les invito a que busquen en su Biblia, por favor, en el capítulo 5, versículos del 1 al 11 de la carta a los romanos, la carta escrita por el apóstol Pablo a los romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera hacer que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores,
Cristo murió por nosotros. Puesto mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Esto es palabra de nuestro Dios. Se dice que el hundimiento del Titanic no fue tan solo porque se rasgara estos compartimentos en la parte frontal del barco, sino que este témpano de hielo con el que chocaron no encontró oposición, porque con facilidad el acero del casco del barco cedió, porque se dice que el casco tenía un acero que era de mala calidad, y por eso esa coraza inferior del Titanic cedió con facilidad. Qué importante hubiese sido para este impresionante barco que su casco se defendiese contra ese golpe que sufrió. Cuando pienso en esto, quiero decirte que todo creyente en Jesucristo tiene una coraza incomparable, impenetrable, y debe de usarla. Quiero que hablemos acerca de eso. Una coraza impenetrable de justicia. Pidamos al Señor que hable en nuestras vidas. Padre, háblanos, Señor. Te ruego que tomes mi persona y que solo palabras tuyas salgan de mi boca. Háblanos, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Buen día nuevamente a todos. Gracias porque se conectan con nosotros. Qué gusto saludarlos. Hoy continuamos con esta serie de mensajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero hemos hecho un paréntesis en lo que implica aquella lucha que se estaba presentando en todo lo que fue el extendimiento del Evangelio en Asia y especialmente en Éfeso, porque desde Éfeso Pablo estaba extendiendo misioneros, predicadores, pastores para atender el campo de toda Asia. Y Éfeso, este lugar en la gran mayoría dedicado a la adoración a una diosa pagana llamada Diana, y con todos sus templos, que cuando el Evangelio se empieza a recibir, la gente empezó a reaccionar. Aquellos que se dedicaban a las artesanías y vendían estas figurillas, empezaron a reaccionar y dice Hechos 19:28 que cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Es en este contexto que he estado hablando acerca de esta lucha espiritual que el mismo apóstol Pablo escribe posteriormente en una carta a los creyentes de esta misma iglesia en Éfeso, diciéndoles en Efesios capítulo 6, versículo 12, les dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Saben? Lo que Pablo estaba diciendo es que esta lucha que se estaba presentando en la vida de los creyentes en Éfeso no era contra las personas, contra los fabricantes de estos ídolos, sino que era una lucha que se daba contra Satanás y sus huestes, contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y saben, esta lucha, que si vivía en aquel entonces la misma lucha que vivimos hoy día, una lucha espiritual, y es una lucha en la cual
Pablo exhorta a estar preparados. Nos dice en el capítulo 6, versículos 11 de Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cada creyente en Jesucristo, ¿saben?, tiene una armadura. Esta armadura que debemos ponernos, ¿sí?, y que en medio de la lucha nos ayuda a estar preparados contra las acechanzas de nuestro enemigo. Este enemigo que lo que busca es destruir el evangelio y dañar la vida espiritual del creyente. Por eso necesitamos estar firmes contra estas acechanzas. La semana pasada hablamos de la primera parte de esta armadura, que era la verdad, y nos dice que nos debemos de ceñir con la verdad. La verdad la vimos en tres aspectos. Esta primera parte de la armadura, que Pablo la utiliza como un ejemplo, la vimos en tres aspectos. La verdad de Dios. Dios existe, es verdadero. Él nos ha revelado su verdad. Y nosotros estamos profundamente necesitados de esa verdad porque somos pecadores. Necesitamos ese perdón de Dios. Lo segundo es que la verdad que nos salva. Vimos que el hombre creyó la mentira de Satanás, ¿sí? Y por esta mentira toda la humanidad entera cayó en el pecado, apartada de Dios, pero Dios nos revela su amor en la persona de Jesucristo, y así al conocerle a Él, que es la verdad misma, venimos a salvación, porque en Cristo somos reconciliados. Y el tercer aspecto de la verdad que vimos es la verdad que vivimos cada día. Y vimos que en Cristo Jesús venimos a nueva vida, y esta nueva vida nos hace vivir en las enseñanzas de la persona de Jesús, y estas son evidentes en la vida del creyente, en nuestro diario vivir que refleja esta verdad. Este es el cincho de cuero con que el soldado romano asegura, ¿sí?, de tal manera que le da una seguridad delante de cualquier circunstancia. No hay mentira en él, porque vive en la verdad de Cristo. Por eso dice Pablo: vístanse de la verdad de Cristo. Ahora, este ceñirse, esta seguridad que da al soldado este cincho, recibe algo bien importante que se conoce como la coraza. ¿Qué es la coraza? La coraza es una armadura de metal que cubre los órganos vitales desde la parte baja abdominal hasta el cuello. Esta coraza puede estar formada por una parte frontal y una parte posterior. Los orígenes de esta prenda, en la Escritura nos habla ya en los tiempos del rey David, desde el rey Saúl, cómo es que le presta su armadura y no le queda a David. Pero es una coraza que en algún momento fue formada por una cota de malla. Otros las usaban como como diferentes hojas que iban con ellas una sobre otra, protegiéndose. Normalmente los jinetes arriba de los caballos, de los carros de guerra, los usaban, según en Jeremías 46:4, no lo voy a leer. Pero alguien que indudablemente tomó una figura de esta armadura es el apóstol Pablo. Cuando en Isaías 59, 16 y 17 dice: y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura,
y se cubrió de celo como de manto. Es muy posible que Pablo haya tomado, guiado por el Espíritu Santo, la figura de este hombre vestido de esta coraza de justicia, y de esta manera tomar las figuras para hablar acerca de cómo el hombre cristiano, el hombre y mujer cristianos deben de prepararse en medio de una lucha espiritual. Así que lo primero que yo quiero poner delante de ustedes acerca de esta coraza es que el hombre necesita una salvación. Y déjenme decirles por qué debo de empezar por este aspecto. Si la necesidad de la salvación de la humanidad. En el ejemplo que les daba del Titanic, podemos tomar la idea que el Titanic necesitaba una salvación. Necesitaban ser salvados. El barco tenía un gran problema. Se le había abierto un boquete en la parte inferior, se llenaba de agua, pero sobre todo, si su casco estaba dañado, era imposible, ¿sí?, poder rescatarlo. Este daño, ¿sí?, que tenía lo llevaba a pique. ¿Qué podría hacerse para poder salvar este barco en pleno funcionamiento, en plena navegación? ¿Cómo poder meterle una coraza nueva, completa por abajo, que fuese irrompible y pudiese cubrir este acero que mencionamos, que posiblemente todo hubiese estado corrupto, de mala calidad? Era imposible para los que estaban dentro del barco y en el lugar donde estaban poder ser salvados de esta manera. Cuando pienso en esto, pienso en la situación de la humanidad. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Este es el punto importante que tenemos que considerar. La condición de la humanidad que cayó en la desobediencia de Adán y Eva los llevó a una condenación total. Y en esa condenación total, todo el género humano no solo es débil, sino está imposibilitado por su condición de pecado salvarse, agradar a Dios. Están destituidos, quitados de la gloria, de su presencia, de su comunión. ¿Y saben qué es esto? Es muerte. Isaías, el profeta, habla en Isaías 1, 5 y 6 acerca de esta condición que guardaba. Y está hablando del pueblo de Israel, y decía: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aun cuando este pasaje de Isaías habla del Israel rebelde a la voluntad de Dios, cuando Isaías habla sobre toda cabeza enferma, todo corazón doliente, no hay algo bueno, también podemos hablar de esto en el ser humano. La humanidad en Adán se encuentra en un estado completamente apartado de Dios. No solo no busca a Dios, no quiere hacerlo. La corrupción total de la humanidad no está basada en que hagamos algunas cosas buenas y otras malas, unos más que otros. No es así.
La corrupción o estado de pecado es un estado de rebeldía contra Dios. Es un estado legal de condenación. El género humano en Adán declaró la guerra a Dios y toda la humanidad quedó bajo esta federativa, este liderazgo federal. Hagamos lo que hagamos, médicos, rescatistas, orfanatos, asilos, obras de caridad, todo esto que digamos nosotros que puedan ser buenas obras, las estamos haciendo en el bando caído, en el bando bajo la condenación. Y las hacemos para nuestra gloria y no las hacemos para la gloria de Dios. Es decir, no buscamos en nuestro corazón glorificar a Dios para lo que fuimos nosotros creados. Los hacemos para nuestra propia gloria. No hay alguien que busque lo bueno, no hay ni siquiera uno. Necesitamos ayuda externa, una justicia externa que pueda venir y reconciliarnos con Dios, porque interiormente nadie puede. Esta es nuestra realidad. No solo nadie puede, nadie quiere. Estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usando un poco del ejemplo del Titanic, para el barco prácticamente era imposible salvarse a sí mismo. Y podríamos añadir un detalle a este barco, que aquellos que están dentro del barco, aun cuando tuvieran los botes salvavidas, que algunos comentan que estos botes no eran suficientes, tomando el ejemplo de la condición humana, estos estando dentro del barco, no quieren subirse a los botes salvavidas. No estoy diciendo que esto haya ocurrido en el Titanic. Estoy hablando de esta condición humana, que aun cuando tuviese y pensase que hay botes, no está interesado. ¿Saben por qué? Porque no está convencido de que está perdido. El ser humano, sin Cristo, sin Dios, no sabe que está perdido en sus delitos y pecados, ¿sí? Es interesante, en una escena en la película se ve a unos músicos tocando mientras todo el mundo está corriendo, y ellos tocaron casi antes de que se hundiera el barco, y bueno, decidieron seguir practicando sus dones, pero la humanidad está así, viviendo su vida sin Dios, sin buscarle, y camino a una condenación ya establecida y segura. En esta condición está la humanidad sin Dios. Pero Dios, sí, pero Dios, dice la palabra de Dios, y el apóstol Pablo escribe en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Sí, aun cuando la humanidad no solo estaba muerta y no buscaba a Dios, Dios por su amor a sí mismo nos revela esta realidad. Nos muestra nuestra realidad de pecado y nos ofrece la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Sí, estamos profundamente necesitados de esa salvación. Jesucristo vino a darnos esta esperanza, esta verdad, esta cobertura nueva, completa, para poder devolvernos esta comunión con Dios. Dios nos ofrece, mediante el Hijo, la fe en su Hijo que nos salva. Yo te animo hoy a que quieras creer en esta preciosa salvación. Ahora,
Esta salvación preciosa fue blindada, ¿sí?, en Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Esta es la coraza de la cual quiero hablarte hoy. Esta salvación que Dios nos da en la persona de Jesucristo está blindada, tiene una coraza. La función importante de la coraza en el soldado romano era cuidar las partes vitales, que éstas no fuesen dañadas en los ataques de sus enemigos. Así que la coraza cuida que no perdamos la vida. La salvación del creyente es preciosa y Dios nos ha dado una coraza importante para impedir que esta salvación sea dañada, exterior y hasta por nosotros mismos. Dice Romanos 5, 6 y 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primero, Pablo nos explica que Cristo murió por nosotros, aun cuando éramos débiles, incapaces para hacer algo por nosotros mismos. Cristo paga la deuda por el pecado, muriendo por nosotros, los impíos, en la cruz. Quienes reconocen su condición de perdición y se arrepienten, entienden esta obra redentora. Cristo Jesús nos redime sustituyéndonos en lo que era la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. A su tiempo exacto, Cristo nos sustituye y paga lo que nosotros habríamos tenido que pagar, la muerte. Luego, Pablo da un ejemplo. Alguien podría morir por un bueno o por alguna persona justa, pero Cristo muere por nosotros siendo culpables, siendo pecadores. Él muere por nosotros. Por lo tanto, la desobediencia en Adán es pagada. Nuestro representante, cuando desobedeció, vino a nosotros esta maldición, pero ahora en Cristo, nuestro nuevo representante paga la deuda. Dice Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don no fue como la transgresión, es decir, el regalo no fue como el gran regalo que Dios nos da. Porque dice, si por la transgresión de uno, los muchos fueron condenados a muerte, ahora por la obediencia en Cristo Jesús, estos muchos son salvados. La muerte vicaria de Cristo es aquella que nos viene a sustituir. Y este es un regalo de Dios mediante la fe. La fe en Jesucristo, en quien venimos a vida. La deuda de la condenación, desobediencia a muerte, fue saldada en Cristo. Pero aún la humanidad, esto es nosotros, seguimos luchando. Somos débiles, somos desobedientes, fallamos. Somos incapaces de dejar de pecar. Pablo comparte esta circunstancia cuando escribe en Romanos 7, 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Las palabras de Pablo nos hablan de esa lucha en el creyente, de esa incapacidad muchas veces de dejar de pecar. Y una realidad es que
solo en Cristo podemos ir superando esto. Tenemos cada día que crecer. Esto era tan fuerte para Pablo porque dice en el verso 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo comparte esta lucha interior, pero he aquí el blindaje, he aquí la coraza que el Señor pone a esta salvación tan preciosa que nos dio. Dice Romanos capítulo 5, versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así es. Si en la desobediencia de Adán fuimos constituidos bajo esta condenación y siendo desobedientes con él juntamente, así también por la obediencia de uno que es Cristo, los muchos que venimos a la fe creyendo en él somos constituidos obedientes por Cristo. ¿Qué quiere decir esto? La perfecta obediencia de Cristo nos es dada, nos es imputada a favor nuestro por medio de la fe. Dice Romanos 5, 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Sí, es decir, no por obras, no por lo que yo haya hecho, sino por la vida, la obra de Jesucristo nos es dada por esta gracia mediante la fe que también nos es regalada, ¿sí? Y su vida completa, su obediencia perfecta se nos es puesta delante de Dios a nosotros al creer en Jesucristo como Hijo de Dios, Señor y Salvador de nuestras vidas. Esta obediencia se nos es imputada y nuestra desobediencia total fue cargada en Él, en esa cruz. Esta es la coraza de fe, esta coraza de la justicia de Dios que asegura nuestra salvación. Nada ni nadie puede quitárnosla. Todo creyente en Jesucristo la tiene, mas la debe de usar para el reino de Dios. Si abusamos del ejemplo del Titanic, es como si el Titanic en pleno hundimiento viniera un acto milagroso y les metiera otra carcasa, otra cubierta inferior del acero más poderoso, irrompible, de tal manera que fuera levantado y asegurado para no hundirse. Esto es lo que recibe la vida del creyente, una coraza imposible de pasar, porque fue asegurada en la vida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo usar esta coraza? ¿Cómo usar esta justicia en nuestras vidas? Último, la justicia se vive diariamente. Cuando la humanidad fue creada con un propósito: establecer la autoridad de Dios en toda su creación. Dice en la Nueva Versión Internacional, Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. El hombre y la mujer, antes de su caída, estaban capacitados para ejercer dominio, justicia.
someter todo lo que Dios había hecho en ese carácter de justicia perfecto que se les había dado. De esta manera el hombre y la mujer podían guiar a este mundo. Es la manera en que el hombre y la mujer ponen la justicia de Dios en su vida diaria. En la naturaleza ahora restaurada del creyente por esta nueva vida recibida en Cristo, nosotros en el campo de la vida, de la batalla diariamente, el soldado en Cristo tiene esta coraza de justicia que en su vida diaria puede acallar los ataques del enemigo y a la vez ser ejemplo en la sociedad en que vivimos. Podemos también usar las palabras que el mismo Jesús usó para sí mismo en Juan 8:46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie lo podía hacer a la persona de Jesús. Y si recibimos su justicia, nadie nos puede acusar. El Señor nos llama a vivir una vida delante de Él, justa y santa. Una vida que fue rescatada y puesta en seguridad, cubiertos de la justicia de Cristo, blindada porque no se puede perder la salvación, pero ahora aprendemos de la vida de Jesús para poder día a día mostrarla al mundo en que estamos viviendo. ¿Saben? La justicia de Cristo no es una licencia para pecar. Si ya soy justificado, ya puedo hacer lo que quiera. Al contrario, nos da la capacidad para crecer en esa santidad mediante el Espíritu Santo. La vida del creyente en Jesucristo es el reflejo de la vida de Cristo para poder guiar a quién, gobiernos, sociedad, familias, hombres, mujeres, todo cuanto nos rodea, la misma creación. Como buen mayordomo de Dios, exhibimos la justicia de Dios para desarrollar en todo ambiente el ejemplo de Jesucristo. Esta justicia que nos reconcilia con Dios es porque Dios la ofrece en la persona del Hijo. Cargó nuestro pecado en Él, toda nuestra vida, toda nuestra deuda. Y ahora Él nos lo ofrece en la fe, gratuitamente. Si tú has creído, tú la tienes. Sé ejemplo de justicia, consagrando tu vida al Señor, viviendo en libertad, no en libertinaje. El Señor nos trajo a libertad del pecado. Si no lo has conocido, hoy es aún tiempo. Rinde tu vida al Señor, reconoce tu pecado, arrepiéntete de él y cree en el Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, Salvador y Señor de tu vida. Ríndete a sus pies, entrega su vida. Si ya lo has hecho, siéntete seguro, crece en la justicia del Señor, camina en su poder, vístete de toda la armadura del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Te ruego que esta se encarne en nuestras vidas y que seamos movidos a caminar en fe. Aquellos que no han creído, hoy volteen a ver la esperanza que hay en una cruz vacía, un sepulcro vacío, un Cristo vivo que trae esperanza. Y en los que hemos creído, Señor, caminemos en fe y en tu poder y en santidad para tu gloria. Gracias, Padre, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero recordarles nuestras actividades de la semana. El lunes enviamos por las redes sociales el estudio de los proverbios. Lunes y viernes estudio de los proverbios. Este lunes no hay reunión de damas. El martes enviamos el audio de reflexión para las damas que no pueden asistir. Miércoles la reflexión del mensaje por YouTube a las 9:30 de la mañana. Y el estudio de varones presencial en las instalaciones del taller del hermano Luis Lascano a las 8 p.m. Te animamos, varón, a estar. El sábado, reunión de oración
9 de la mañana. Reunión de jóvenes, 11:30 de la mañana, presencial. Y el domingo, clases crece a las 10 de la mañana, culto 12 horas. Les recordamos, mis hermanos, ser fieles con sus diezmos y sus ofrendas. Y también aquellos que tomaron alguna alcancía que entregamos en forma de contenedor, puedan ya traerla con lo que tienen, para así sumar recursos. Y estamos por empezar la construcción de la barda del templo. Así que les animamos a entregar sus alcancías. Próximo domingo 15 tenemos Santa Cena. Te animamos a estar presente y convivir juntos en la Cena del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y dar gracias a Dios por este tiempo que nos ha dado. Padre, gracias te damos. Gracias por darnos esa coraza. Ayúdanos a caminar en esta fe poderosamente, caminando a santidad, honrándote, ser emblemas, testimonio, embajadores de tu justicia en este mundo necesitado de tu salvación. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a recibir la bendición. Que la gracia que es de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros y nos dio su vida como evidencia de obediencia, que en nuestro Dios, que en su amor entregó a su Hijo para salvarnos, y que el Espíritu Santo que nos guía y nos conduce en toda justicia y verdad sea con cada uno de ustedes, con sus familias, en sus trabajos, donde quiera que vayan, y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga.